bueno, les puede quedar a ustedes un poco de tiempo antes de la clase de Pablo. Y bueno, sobre eso, si no me recuerdo, la siguiente semana están por acá, ¿cierto? Sí, es más o menos lo que se está comentando en el grupo. 17, por lo que me habían dicho, ¿no? Sí, Ya es un hecho que está Pablo por acá. sí, ya confirmó que sí puede la próxima semana. Ok, les comento entonces cómo está esto. Cierro la ventana porque okay, les comento cómo funciona Pablo. Ya sabe, pero algún tiempo estuvo acá. La sala el salón que van a ocupar es el 205. Pueden venir en auto. Si vienen en auto, ya saben que la o da hacia Insurgentes y es mucho más fácil llegar, digamos que por Insurgentes vendrían Periférico, se incorporan dirección sur-norte, pasan al Instituto de Pediatría y de manera inmediata está la entrada. Si vienen en transporte público, quizá lo mejor sea llegar al Metrobús, Centro Cultural o Perisur, cualquiera de las dos, y caminar al edificio de posgrado. Nosotros nos vemos 5:30 para la clase. Si nos vemos en línea, pues obviamente no les dará tiempo de llegar. Nos vemos 5:30 y a las 7:30 se ven con Pablo. ¿Es correcto eso o no? Sí, profe, Ok, es bueno, entonces correcto. pueden venir en auto, pueden venir en transporte público. Si es en transporte público, ya Metrobús es lo más fácil. Pueden llegar en Pumabús, pero la verdad es que es una auténtica lata. Es mucho más fácil eh, en Adante, sí. Como yo, las clases eran del salón 205, que es el aula más grande que tenemos, y bueno, nos permite abrir la ventana, que esté más o menos ventilado, tiene un proyector para que podamos compartir con los que no estén acá. Jimena, Justo le iba a preguntar eso, profe, que cómo iba a ser para los que no podamos asistir. buscarla, bueno, me organizo para que pueda transmitir por Zoom y eh, bueno, pues Pablo hará lo mismo. El aula es el 205. Ustedes una vez que entren, eh, si vienen en auto, la puerta está directamente al estacionamiento. Si vienen en transporte público, pues puede entrar por ahí o por otra que está, pues queda a la parte posterior del edificio. Están relativamente cercanas, no hay pierde, porque ambas conectan a una pequeña sala. Esa pequeña sala verán casi de inmediato un elevador, toman el ascensor, se bajan en el segundo piso, o si quieren hacer la caminata por las escaleras, pues en el segundo piso. Ya, ahí buscan el salón 205, pero la verdad es que no hay pierde. A las 5:30 empiezo yo, a las 7:30 empieza Pablo, y bueno, pues Pablo acabará a 9:30, 10, y bueno, pues ya a esa hora se podrán regresar a sus casas. ¿No si tienen alguna pregunta sobre esto sobre cómo llegar, la organización o algo más? Profe, ¿y esta es la única clase que va a ser presencial o van a haber más? Pues, bueno, de mi parte, ya por lo que queda del semestre, sí. Y los sábados lo veo complicado porque el posgrado va a haber en sábado. Y las otras que salen entre semana tampoco. Acá la intención era pues simplemente que bueno, por lo menos tuvieran algún contacto entre ustedes y durante el semestre seguramente será la única que tengamos presencial. Y el año que entra pues igual seguirá siendo en línea y si por ahí quieren que nos vemos alguna vez, ocurrirá en una semana, pues adelante. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, bueno, yo me pongo de acuerdo con Pablo para que pueda transmitir vía Zoom. Bueno, ya ustedes, bueno, los que puedan estar, pues ya se conectarán
sin mayor problema. No es tan, no es tan complicado, pero bueno, al menos tendrán una vez al semestre para conocerse, lo cual no está del todo mal. Sobre todo porque la generación se empieza a hacer pequeña, o sea, realmente es quizá la que tuvo que haber estado siempre, pues, pero bueno. Comienzo con la clase, entonces lo que voy a hacer es enviarles otra vez por el chat son dos archivos de Excel. Si están trabajando con un teléfono no lo van a poder descargar, pero si están en una tableta o computadora sí podrán sin problemas. Va una. Necesito enviar la otra. Ahí está. Yo voy a abrir una a una de todos modos. Primero tenía que enviarlas porque si no las enviaba y las abría primero no me iba a permitir compartirlas. Pero bueno, una vez que ya están acá, puedo perfectamente abrirla. Solo necesito esperar a que cargue el archivo. Ustedes ya abrió alguna, pero esto no. Sí. Ok, voy a comenzar con lo que me quedé en la sesión anterior y finalizo con esa parte para poder seguir con todo esto que estamos trabajando. La base yo la construí a partir de lo que muestra el módulo de movilidad social intergeneracional de INEGI. Voy a mostrarles algo. Tuve que haberles mostrado antes para que vieran cómo lo construí, pero bueno, no lo hice. 30 segundos para mostrarles la paleta. Profe, una última pregunta. Para los que no nos encontramos en la ciudad, dijo que nos iba a mandar la liga en Zoom por correo, ¿verdad? Va a ser la misma que ocupemos. Ah, ok. No, Ah, va, perfecto. Perfecto, gracias, profe. yo me pondré de acuerdo con el de sistemas para que nos habilite un poco eh, el aula y ya con eso ustedes puedan seguir la sesión. Voy a buscar un micrófono para que pues puedan escuchar los que, no los que están en el salón, sino los que están en el aula de Zoom. Entonces, bueno, por eso no se Perfecto. preocupen. Listo, Perfecto, profe, gracias. ya está. Tengo acá esto que estoy señalando con el cursor. Es una paleta de pigmentos que utiliza INEGI. Si ustedes recuerdan o contestaron el último censo de población que se hizo en el 2020, poco antes de la pandemia, de hecho, eh, seguramente no les preguntaron sobre el tono de piel, pero sí les preguntaron sobre si tenían ascendencia indígena o afro. Eso sí fue una pregunta que se hizo abiertamente. No les preguntaron sobre el pigmento de piel porque en encuestas anteriores sí se le pregunta abiertamente. Entonces la persona que encuestaba llegaba y decía, bueno, usted vea esta paleta de pigmentos. Comienza en el A siendo la tonalidad más oscura y termina en la K siendo la tonalidad más clara. Díganos de qué tono de piel es usted. Prácticamente todos acabaron asumiéndose más claros de lo que eran. Todos.
una gran parte de la población que contestó. Entonces al final se decidió que, bueno, pues el encuestador ve y decide qué tono de piel tiene. Ahora, esto que tengo aquí se puede modelar, se puede echar mano de pruebas de hipótesis, se puede echar mano de econometría, se puede echar mano de funciones de distribución para calcular ciertas cosas, pero yo decidí que no fuera cada uno de los pigmentos, justo por lo complicado que puede ser a veces catalogar a una persona entre A y B, por ejemplo, o entre E y F, o entre J y K, por ejemplo. Decidí que fuera a tercios. ¿A qué me refiero? El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. Y eso al final quedó de la siguiente manera. Es lo que tengo acá. Y eso al final quedó con esto, con 3 tonos. Tengo el tono 0, el tono 1 y el tono 2. El tono 0 es para las tonalidades más oscuras, el primer tercio. Yo lo categoricé así. El tono 1 es para los tonos intermedios, que es como mayoritariamente somos en México, morenos. Y el tono 2 es para el último tercio, o el extremo derecho, o el tercio del extremo derecho, las personas con tonalidades más claras. Obviamente al agrupar la encuesta tengo que ir, pues digamos que uniendo filas, y al final las variables que me parecen interesantes es la escolaridad del padre, de la madre, el sexo de la persona que contesta, los ocupantes de la vivienda y la escolaridad de la persona que contesta. ¿Por qué he elegido los ocupantes de la vivienda? Es una buena variable que me permite aproximar ingresos dado el hacinamiento o no que pueda haber en una vivienda. Es obvio que si una persona vive solo con su pareja o vive sola, los ingresos le permiten, pues digamos que solventar los gastos que hay en ese hogar. Si al final hay, por ejemplo, en esta fila que voy a señalar, 11 personas, bueno, pues muy probablemente las 11 personas estén aportando a los gastos del hogar y es la única manera en la que una familia o una unidad familiar puede llegar a fin de mes. Complicado, pero bueno, son cosas que van ocurriendo. Ahora, la diferencia respecto al ejercicio de la semana anterior es que, bueno, ya no solamente tengo 2 tonos, o perdón, 2 categorías, 0 y 1, ahora tengo 3, 0, 1 y 2. Puedo tener tantas categorías yo quiera. Puedo tener 3, 4, 10, tantos pigmentos se encuentren en la paleta, por ejemplo. Se puede hacer, pero se recomienda que no vayamos más allá de 3 o 4, sobre todo porque se puede perder información o puede haber categorías muy similares entre sí. Por ejemplo, el tono de piel más oscuro seguramente comparte un montón de características con el siguiente tono de piel. No tendría mucho sentido diferenciarlos. No habría diferencias significativas entre un pigmento y otro. O véase como un grupo y otro. Por esa razón se sugiere que no sean tantas las diferencias. Y yo al final decidí que fuera en 3. Y me sirve para poder explicar el ejercicio que tengo acá. Dejo de compartir por un momento y otra vez me voy al mismo paquete que se hace una semana, que es el que tiene que ver con Gretel. Entonces, necesito abrirlo. Y necesito compartir la pantalla también. Ahí está. Bueno, importo el archivo. Voy a comenzar con la columna 1, la fila 1. Aquí yo cometí un error porque el usuario yo lo tengo en el escritorio. Voy a comenzar de la columna 2. ¿Por qué razón? Si ustedes ven el archivo de Excel en la columna 1, lo que tenemos son letras. Pues así eran oscuros, morenos o claros. Entonces, bueno, voy a comenzar con la fila 2. Y ahí está, ya no tengo ningún problema. Recuerden que este tipo de modelos son a corte transversal.
Es un momento sobre el tiempo, no es una serie de tiempos, no es un modelo panel, ni nada que tenga que ver con datos sobre el tiempo. Corte transversal, una fotografía de un momento. Entonces, no quiero modificarlos. Y lo que tengo acá es exactamente lo mismo que tengo en el archivo de Excel. Tengo el tono de piel en el cual, por aquí un error, lo que tengo que hacer es esto. Ahí está. Si ustedes ven la parte del tono de piel, bueno, pues lo que yo tengo son los tonos de los pigmentos que había seleccionado, ceros, unos y dos. Tengo la escolaridad del padre, que es una variable continua. Tengo la escolaridad de la madre, que es una variable continua también. Acá es importante mencionar esto. Muchos trabajos sobre capital humano vinculados a la teoría económica acaban suponiendo algo que quizá no es del todo correcto. Es decir, la escolaridad es la misma tanto para las dos personas que llevan la crianza, lo cual pues, no es cierto. Y además le acaban dando el mismo peso a una y a otra. Es decir, para la teoría económica neoclásica de capital humano, la escolaridad del padre es la misma que la de la madre, vale lo mismo. Cosa que tampoco es cierto. Cuando uno ya empieza a revisar otro tipo de modelos de teoría económica de capital humano, sobre todo de corte heterodoxo, todos acaban concluyendo que es más importante la escolaridad de la madre en países como el nuestro, porque son las personas que llevan la crianza. Hagan un ejercicio quizá a bote pronto entre sus hermanos, primos, vecinos, amigos, y se van a dar cuenta que todos, incluidos ustedes, tienen al menos la misma escolaridad que su madre. Todas las personas que conozcan tienen al menos la misma escolaridad que su madre. Va a ser increíble que encuentren a alguien que tenga menos años de escolaridad que su madre. Puede ser que su padre sí, pero que ocurra eso con el vínculo madre, hijos, hijas, es casi imposible. Por esa razón, bueno, pues decidí separarlas e incluir una para la del padre y otra para la de la madre. Ahora, esto, cuando estemos en el siguiente curso en econometría, va a ser importante, no esta base de datos, sino otra, porque me va a servir para poder explicar lo que tiene que ver con variables instrumentales. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en el capital humano, bueno, yo sé que es escolaridad, pero si necesito añadir instrumentos a la escolaridad, obviamente la del padre y la madre es un buen ejemplo. Quiero ver cuál impacta más. Yo ya sé teóricamente que es la de la madre, pero modelarlo lo hace interesante. Esta fue la razón por la que me dio a elegir este par. Les decía lo de la vivienda, bueno, por una cuestión de ingreso, hacinamiento. En el caso mexicano, o la tradición mexicana más bien, de familias muégano, marca que, bueno, cuando los padres tienen hijos, el clásico de, bueno, se echan un piso arriba y que se caen acá. Y cuando los hijos tienen hijos, se echan otro piso arriba y que se caen acá. Y al final hay barrios de México que acaban siendo edificios habitados por una sola familia, no en todos los barrios. Está vinculado a una cuestión del ingreso, por ejemplo. Pero bueno, ocurre mucho en la tradición mexicana y latinoamericana. Y la escolaridad, bueno, pues vinculada, si ya estoy trabajando con la escolaridad del padre y de la madre, bueno, pues es obvio que es importante que la persona que está respondiendo también diga cuántos años de escolaridad tiene en ese momento de responder la encuesta. Ahora, yo les había comentado hace una semana que era importante distinguir quién era mi categoría 1 y 0, por esto que comentaba de que este tipo de funciones logísticas se derivan de funciones de distribución Bernoulli y binomial. Si recuerdan, la función de distribución binomial tiene una sección que es P más Q, y P más Q es igual a 1, y P es el objeto de estudio o de éxito. Aquí ocurre igual, pero como solo tengo dos, obviamente no tengo más opciones. Una vale 0.5 y la otra vale 0.5, o una vale 1 y la otra vale 0. Pero si necesito conservar esta cuestión de que P es el éxito, pues la categoría 1 es lo que me interesa buscar. P es igual a 1 y lo demás es 0. Por eso tenía 1 y 0. Cuando estoy trabajando con más categorías, 3, 4, 10 categorías, ya no es importante cuál es el objeto de éxito, porque se sale de la función de distribución binomial clásica. Ya no importa quién es 0, quién es 1 y quién es 2.
En este caso, por ejemplo, si se dieron cuenta, 0 eran los más oscuros, 1 los morenos y 2 los más claros. ¿No? Lo podía haber invertido, o sea, podía haber cambiado el orden de los valores y no pasaba nada. Realmente no pasaba nada. Entonces, bueno, puedo trabajar de esa manera sin ningún problema. Una vez dicho todo esto, bueno, paro 10 segundos para que hagan las anotaciones, se puede dar el modelo, explicarlo, ver qué pasa con 3 variables, continuar con uno más para ver qué pasa con los efectos marginales y ya cerrar la sesión del día, que nos queda un poco, pero bueno, hagan las anotaciones o preguntas que tengan. Y otra vez empiecen a pensar en este tipo de temas, pues, que resultan interesantes para, no solo para la economía, sino para todo el mundo. La agenda del siglo actual, del siglo XXI, yo no sé qué tan apegada esté ya a temas financieros, de banca central. Justo hoy, seguramente lo vieron, el Banco Central mexicano aumenta la tasa de interés, nos quedamos en 10%, que es una locura. Pobres de los que no son totaleros en las tarjetas de crédito, porque van a sufrir bastante, pero bueno, 10%. Y hay todo un debate teórico, seguramente lo tendrán con José Luis y con Pablo también. Es decir, estamos realmente solucionando un problema eh, monetario solamente con subir la tasa de inflación, o esto ya nos rebasó y no tiene que ver nada más con la tasa de inflación. Hay un montón de corrientes heterodoxas que dicen, bueno, lo único que estamos haciendo es echarle gasolina a la fogata, porque por más que subamos la tasa de interés, mientras no corrijamos ciertos problemas de organización laboral y ambientales, esto no va a acabar. La agenda del siglo XXI pasa por una cuestión de derechos, de medio ambiente, de equidad, y seguramente cuando esos problemas puedan corregirse, también, aunque no pareciera directo, pero también puede ser que el problema de inflación pueda corregirse. Por ejemplo, empiecen pues a pensar en ese tipo de factores. Yo sé que no es economía, no es teoría económica neoclásica y tenemos que seguir estudiando teoría económica neoclásica sí o sí, pero bueno, también vayamos pues dándole vuelta a otro tipo de temas y a otro tipo de explicaciones. Yo soy de la idea que la inflación llegó para quedarse por lo menos 4 o 5 años más. No sé si en estos 4 o 5 años vaya a llover como tiene que llover y si los alimentos van a alcanzar para toda la cantidad de personas que somos y si los insumos van a alcanzar para producir todo lo que estamos demandando, que no es cosa menor. ¿Ya? Pero bueno, es un debate teórico que seguramente tendrán con Marco, con Pablo, a lo mejor también con Marco, con José Luis, con Pablo y tal vez también con Marco, pero bueno, es parte de la nueva agenda que habrá que estar discutiendo, no solo porque es importante, es completamente relevante para un montón de personas que no están cobijadas por la economía real, esta economía de mercado que le llaman, pero bueno. Dicho esto, yo me regreso a lo que tengo acá. Entonces, repito el mismo proceso. Me voy a la parte de modelo, son variables, modelos de dependiente limitada, variables de dependiente limitada, son modelos logísticos, binarios si tengo 2 categorías, no son 2, son 3, por lo tanto es multinomial, es decir, esto que tengo acá. Y lo que aparece es este nuevo casillero en el cual yo puedo, ahora sí, empezar a seleccionar mis variables independientes y la dependiente. La variable dependiente yo sé que es el tono de piel. Y el tono de piel depende de la escolaridad del padre, de la madre, del sexo de la persona que ha contestado la encuesta, ocupantes de la vivienda, escolaridad. Listo. Ya que tengo todo, tengo 2 opciones, voy a hacer ambas para que lo vean, tanto de un ejercicio como del otro. Desviaciones típicas y los detalles de las iteraciones. Comienzo con las desviaciones. Listo. Voy a maximizar el casillero para que lo puedan ver. Ya que tengo esto, seguramente van a empezar a notar algunas cosas raras o diferentes respecto a lo que hicimos la semana anterior. Primero, que no tengo esta matriz o este casillero, esta matriz más bien, de casos correctamente predichos.
Allá no tenía porque solo tenía dos opciones, 0 y 1, el caso de éxito y todo lo demás. Aquí tengo 3, por lo tanto ya no podría determinar cuántos casos correctamente predicho de cada categoría. Además, bueno, pues no tengo un objeto de estudio como tal, sino tengo 3 al mismo tiempo, pero si se dan cuenta, y esto ocurre en todos los paquetes, ocurre en Stata, en Gretel, que es este, en R, eh, bueno, IBIS no se puede, en SPSS, solamente les va a arrojar la información de 2 tonalidades. En este caso del tono 1 y del tono 2, no la del tono 0. Pero eso no me impide poder resolver el ejercicio. Es decir, puedo calcular la probabilidad de 1, de 2 y por complemento encontrar la de 0. Ese es el primer caso. El siguiente, no tengo, como les decía, esta matriz. Lo que tengo acá solamente es la información para 2 tonos. Tengo los coeficientes, pero los coeficientes, como les decía, no se leen como si estuvieran mínimos cuadrados, pero lo que sí me sirve son los signos, es decir, este que es negativo, me hace referencia a relaciones inversas, que quiere decir que, bueno, si la escolaridad, que la escolaridad del padre y de la madre están relacionadas de manera directa con el tono de piel y de manera inversa con el tono de piel para el grupo 1. Para el grupo 2, todas están relacionadas de manera directa. Ahora, de todos modos, a pesar de eso, yo no puedo realizar una inferencia amplia hasta que no empiece a combinar todas las probabilidades, tanto de un grupo como del otro. Entonces, otra vez, yo acá les pido que hagan una fotografía, una captura de pantalla de la regresión, para que me puedan detectar los valores, no estar yendo y viniendo de Excel una y otra vez. Entonces, bueno, hagan la captura. Ahorita voy a calcular los promedios, que es otro valor que igual necesito. Y ya después lo que sigue es simple y sencillamente hacer la combinación de probabilidades. Una y otra. Ok. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero calcular los promedios de cada una, de la escolaridad, del sexo, ocupantes de la vivienda y la escolaridad de la persona que contesta. Lo que me interesa son los estadísticos más importantes. Yo sé que lo único que requiero es el promedio. Aquí está. La primera columna, escolaridad del padre, de la madre, sexo, ocupantes de la vivienda, escolaridad. Hagan una captura para que pueda combinar ambas variables. Ok, listo o lista ya esta parte. Me vuelvo al archivo de Excel para que puedan replicar el ejercicio. Si están en una computadora, bueno, pueden irlo replicando. Lo que yo tengo, si no me recuerdo, el tono 0 de piel. Sé que hay variables, coeficientes y promedios. Y tengo lo mismo para el tono 1 y para el tono 2. Tono 1. Una de las variables evidentemente es la constante, que es la primera. Recuérdenme las siguientes cuáles eran en el orden, como fueron apareciendo en la salida de la regresión. Creo que empezaba con escolaridad del padre. Sí, escolaridad del padre, escolaridad de la madre, sexo, ocupantes,
Ocupantes de la vivienda y escolaridad. La persona que contesta. Ok. Entonces, ya tengo las variables que he seleccionado, que evidentemente son las mismas para cada grupo. Y ahora lo que necesito son los coeficientes y los promedios. En el primer grupo solo voy a tener promedios. No tengo absolutamente más, no conozco los coeficientes. Bueno, pues sé que el promedio de la constante es 1 y lo es para todos los casos. Recuerden que cuando estoy construyendo el modelo, lo que tengo allí es una columna de unos. De la escolaridad del padre. La media, ¿verdad? Es el dato que necesitan. 8.292. 29.2. Sí. Ok. La escolaridad de la madre debe estar por debajo, seguramente. 7.778. Sexo. 1.561. Ocupantes. 6.753. Bastantes, casi 7. La escolaridad. 11.97. Bastantes ocupantes de una vivienda. Lo cual habla de cómo vivimos en México, pero bueno, no solamente es parte de la tradición mexicana, también del momento económico que el país vive desde hace bastante tiempo. Pero bueno, acá no tengo coeficientes porque no los obtuve. Si yo los quisiera obtener por alguna razón, bueno, pues yo sé que tendría que renombrar las variables. Quizá 1 ser los más oscuros, 2 los más claros y 0 los morenos, por ejemplo, si es que lo quisiera. Pero no hay una afectación si no lo tengo. Los coeficientes del tono 1, ¿cuáles son? Menos 0.711. 0.0 o 0. No, 0.711. 647. La escolaridad es 0.030. 9482. En la escolaridad de la madre 0.060. 9642. En sexo 1.14. 026. En ocupantes negativo 0.00. 61 30 72. Okay. En la escolaridad 0.14. 90 94. Ahora para el 2 es menos 3.93. 514. 0, el que sigue, no, es el que sigue. Sí, menos 3. Ahí no le hacía daño el último 0, pero no va ahí. 0.066 75 61. 0.10 16 08. 1.41 502. 0.021 8309. 0.15 1740. ¿Listo? Ya. Ok. Hagan las anotaciones para que yo pueda ir con lo que sigue. Tomen 10 segundos para que las pueda hacer e irme con lo que sigue. Bueno, pues ya el jueves nos conoceremos personalmente. Algunos ya los conozco, a otros no, pero bueno. El jueves. Y después viene un fin de semana largo, que a ustedes, bueno, pues tampoco es que les ayude demasiado porque el feriado es lunes. Les vendría mejor que el feriado fuera sábado, pero bueno.
Ni modo. Ni modo, ni modo. Pero bueno. Nos conoceremos jueves. Jueves 17 de noviembre. Bueno, porque ya debe haber quedado. Lo que necesito ahora, o más bien lo que voy a hacer, es calcular la probabilidad de cada una de las tonalidades dadas o dados los promedios que ya tengo acá. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a alguien muy oscuro, moreno o claro, dados estos promedios o este entorno que yo he planteado? Necesito, obviamente, un numerador. Pero bueno, esto solamente aplica para lo que tengo acá, porque es justo donde tengo los coeficientes. ¿Qué quiere decir esto? El numerador en todos los casos, pueden ser 3, 4, 5, 10 variables, las que sean, es z, es el exponencial de la suma producto de esto que tengo acá. Pero primero calcular la suma producto. Suma producto de los coeficientes y de los promedios. Ahí está. Suma producto de los coeficientes y de los promedios. Ahí está. Suma producto coeficiente promedio. Suma producto coeficiente promedio. No lo hice para el tono cero porque no tengo los coeficientes, pero eso no me impide poder calcular su probabilidad. Ahora sí, el numerador es el exponencial de esto que tengo acá, de esta suma producto que he calculado. Listo. Lo mismo para el siguiente tono. Exponencial de esta suma producto. Ahí está. Exponencial de esta suma producto, es decir, de F13, que es lo que tengo acá. Exponencial de esto que tengo acá. Y el denominador no va a cambiar, va a ser el mismo. Vean lo siguiente. El denominador es 1 más el exponencial del primer grupo más el exponencial del segundo grupo. Más el exponencial del primer grupo más el exponencial del siguiente grupo. Ahí está. Si yo tuviera más grupos, por ejemplo, tuviera 3, 4, 5, simplemente voy extendiendo la cadena. Pero bueno, acá solamente son 2 por tener 2. Si tuviera uno más, tendría una salida más y por ende otra probabilidad de calcular. Bueno, ya que tengo esto, ahora sí, simple y sencillamente es el cociente. Numerador entre denominador. Ahí está, 85%. Numerador entre denominador. 12%. Y esta, bueno, pues simplemente es por el complemento. 1 menos esta probabilidad menos esta probabilidad. Recuerden que la suma de todas las probabilidades es 1. 2%. ¿Qué quiere decir esto? He terminado el ejercicio parcialmente. Necesito explicar más cosas. Tengo 2% de probabilidades o 2.4% de probabilidades de encontrar una persona negra, 85% de probabilidades de encontrar una persona morena y 12% de probabilidades de encontrar una persona blanca, dado este escenario que tengo aquí. Escolaridad de los padres de 8 y 7, casi 7 ocupantes en la vivienda, casi 2 años de escolaridad de la persona que responde. Y seguramente ustedes dirán, bueno, pues es que el resultado está muy desbalanceado y es razonable porque pues, en este país todos somos morenos y pues, es común encontrar una persona morena y se ve ahí.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero acá no lo veamos desde el punto de vista de una probabilidad absoluta. Veamos cómo se van moviendo a partir de que yo altere ciertos valores. Eso es lo interesante. Porque a pesar de que en todos los casos la probabilidad negra o afro siempre va a ser minoritaria, no se va a mover de la misma manera que esta población o que esta población. Vamos a ver qué ocurre con cada uno de los casos. Por ejemplo, voy a empezar con los ocupantes. Me parece una variable interesante. ¿Qué pasa si los ocupantes se van a 3 o a 2? Una familia muy pequeña pueden ser 2 o 3 personas. Pensemos en 3. 3 personas ocupando una vivienda. Bueno, acá tengo el 2, el 85 y el 12. Vamos a ver. Me quedo con 3. Obviamente tengo que hacer el cambio en todos. 3. Realmente no cambió tanto. Si se dan cuenta, este se mantuvo en 2.4. Se mantuvo prácticamente igual. La población morena es la que tuvo mayor, la que tuvo cambio, por decirlo así, se fue 86, pero bueno, podemos decir que son cambios menores. No hubo mayor diferencia. Bueno, parece que los ocupantes en la vivienda no es una variable que pese demasiado. Vamos a ver qué pasa con las escolaridades. Puede ser que ahí sí. Piensen que 8 años es una escolaridad baja, igual que 7. Pensemos quizá en toda la ruta, es decir, acabó una licenciatura, entonces serían 6 de primaria, 3 de secundaria van 9, 3 de terciaria van 12 y 5 de una licenciatura equivalente serían 17 años. Supongamos que tanto el padre como la madre tienen 17 años de escolaridad. Vamos a ver qué pasa. 2, 4, 85 y 12. Entonces, bueno, 17, 17, 17, 17. Solo cambié la escolaridad de los padres. La de la persona que contesta se mantiene igual, que es una escolaridad baja de todos modos, pero aquí sí ya hubo cambios interesantes. Si el papá y la mamá tienen 17 años de escolaridad, tengo menos de 1% de probabilidades de encontrar una persona negra. Y una persona blanca estaba en creo que 12, ahora se fue a 21. O sea, dense cuenta los cambios que hubo. Y si no mal recuerdo, las personas morenas estaban en 85, 85, 86, ahora es 77. A pesar de que seguimos siendo mayoría, no lo vean como un porcentaje absoluto, sino como el tamaño de variación que hubo. Mientras los dos primeros grupos perdieron, y perdieron bastante, el único grupo que gana algo es el tercero, el de las personas de tonalidad más clara. Se va a 21. Ahora, no he cambiado la escolaridad de la persona que contesta. Si yo estoy asumiendo un marco teórico que haga referencia a la teoría heterodoxa, pues yo sé que la escolaridad de la persona que está contestando sí o sí tiene que ser 17 años, la misma que la de la madre. 17, 17. Bueno, vean el cambio como tal. Esta se mantiene en torno al 22%, alta. Pero vean ahora para una población negra, es menos del 0.5%, 0.4%, cuando estaba en 2 me parece. Y de una población morena, que es como la nuestra, sigue sin recuperar el valor original, es decir, estoy en 77. Y esta no varía sustancialmente, se mantiene por arriba del 20, casi por el 22. Yo aquí entonces lo que me estoy dando cuenta es que la escolaridad tiene un impacto mucho mayor en la probabilidad de encontrar una persona de cierta tonalidad de piel, por ejemplo. No así los ocupantes de la vivienda como tal. Ahora, si yo quisiera seguir alterando un poco el escenario, diría, bueno, pues ya estoy en estas, vamos a ver qué pasa con los ocupantes. Me vuelvo a bajar, 3 ocupantes por vivienda. 3, 3. Ya no cambió, si se dan cuenta. Aquí subió un poco, bajó un poco, pero por ejemplo para la población negra sigue siendo de menos del 0.5%, 0.4%. Aunque hay un movimiento, no es tan sustancial.
Vamos a ver qué pasa hacia arriba ahora con un entorno un poco más desfavorable. Pero bueno, dejo esto para que puedan hacer las anotaciones o las preguntas y yo poder seguir moviendo a esta parte. Sí, mira, lo voy a poner acá. Es 1 más el exponencial del primer grupo, es decir, de esta z, más el exponencial del segundo grupo, es decir, esta z. Si tuviera uno más, pues se lo agrego. Se mantiene 1 más el exponencial de la suma producto del grupo 1 más el exponencial de la suma producto del segundo grupo. Y el denominador va a ser el mismo para ambos. No cambia. Y el numerador simplemente es el exponencial de la suma producto. Profe, pero parece que ahí el denominador es 1 más el numerador en la fórmula, si se da cuenta, porque está F14 y en F14 está en el numerador, no en el Z. ¿Sí? Aquí está, mira. Esto es el denominador, el numerador, que es el exponencial de esto que tengo acá. Y el denominador es 1 más este F14 Ah, va. más este J14, que es la suma producto, que es el exponencial Es el exponencial, ajá. de la Sí, suma producto que tengo en el paso anterior. sí, ok. Ahora sí, ya me queda claro. Okay. Gracias, profe. Bueno, vayan pensando un poco en torno a esto. No he acabado el ejercicio todavía y no he acabado la sesión porque tengo que ver otra cosa. Nada, bueno, he estado platicando con Pablo, con Marco, con José Luis, con Michelle, con Iván. Eh, no sé si lo vayan a lograr o no al final. Hay sube y baja de emociones y de calificaciones. Pues queda en consideración de ustedes. No tengo ningún problema con eso. ¿Tendrían algún problema en que la evaluación en esta asignatura fuera, en vez del examen, de un examen, fuera un trabajo aplicando esto? Obviamente ustedes lo tienen que construir. Decídanlo y me dicen. Lo pueden decidir hoy o la siguiente semana o ustedes decidan. ¿Qué sería mejor para ustedes? ¿Hacemos el examen o hacemos el trabajo? Lo platico en su chat de WhatsApp. Digo, pues no me voy a dar cuenta de lo que digan ahí y me lo pueden decir ahora, no hay ningún problema. Isha dice que el trabajo, Luis dice que el Yo trabajo. también opino lo mismo. Ok, bueno, pues acabando las sesiones digo qué características tiene que llevar. Nosotros tenemos... Profe, este sería un trabajo, obviamente, aparte del que nos dejen de taller, ¿no? ¿O cree Sí, que claro, también se claro, puede no, aplicar? lo que haga Iván es otra historia, ¿eh? Sí, ese es completamente aparte. Ah, ok, ok. Sí, claro, por supuesto, no. O sea, Iván está en todo el derecho de solicitar lo que les tenga que solicitar, no es algo aparte. Perfecto. No, esto se lo será para esta asignatura y como complemento de lo que ya hemos platicado, que es el taller y esto que está acá. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo que enviarle las notas finales, los que están por opción de titulación, a la facultad el 17 de diciembre, que es viernes. Está bien que el trabajo lo entreguen vía correo electrónico el martes 13 o prefieren que sea antes. Para mí el 13 está bien también, profe. Ok, más no, porque me tengo que sentar a leer y a calificar y pues ya no me daría tiempo ni de hacer lo que tengo que hacer acá, ni de leerlos a ustedes, ni de calificarlos. Pero bueno, yo creo que martes 13 ya la masacre con Marco habrá acabado para ese momento, ¿no? Supongo que sí, no lo sé. Bueno, ahorita platicamos sobre las fechas y lo que sigue.
al final los comento, Isha, ya que acabe, para que los puedan tener en lista. Bueno, les decía que la escolaridad tiene un peso mayor que los ocupantes en la vivienda, pero me puedo mover en el extremo contrario. 97, 7. Ahí está. Estos eran los valores originales, si no mal recuerdo. Y sí, dense cuenta que como están las cosas, tenía 2.4% de probabilidades de encontrar una persona negra. Ahora, ya haciendo todos los ajustes, solo el 0.4%. Con haciendo los ajustes de escolaridad, ahora me voy a ir al extremo opuesto, a un extremo muy desfavorable. Bueno, no sé, pensaría quizá que la escolaridad del padre solo es la primaria, que la de la madre es primaria trunca, 3 años, que la persona que contesta la encuesta está por encima de la madre, es decir, primaria finalizada también. Y no ha movido más que la escolaridad. Y dense cuenta que, por ejemplo, la probabilidad de encontrar a una persona negra se va al 8%, que es la misma que la de una persona blanca, pero esta se reduce porque no estaba en eso. Y la de una persona morena se mantiene, 82, por encima de 80. Pero bueno, aquí podría mover los ocupantes de una vivienda, irme a 8 quizá. Serán 2 generaciones viviendo en una casa. Ya no se movió tanto. Otra vez me doy cuenta que la variable que tiene un peso mayoritario es la escolaridad. Dense cuenta, en el otro extremo, en el extremo favorable, por decirlo de alguna manera, esto llegó a estar en 0.4%. Ahora está en 8.4%. Una locura. Y este está por debajo de 10, cuando en el otro extremo llegó a estar por encima de 20, 21, 22 me parece. Entonces dense cuenta los cambios que puede haber. Yo sé que es un tema a discusión y que hay un montón de personas que dicen que esto de que México funciona meritocráticamente. Es que eso yo no me lo creo, pero ni en 20 vidas. O sea, México no es meritocrático, yo diría que es más pigmentocrático. Digamos que los países nuestros se manejan de otra forma. Y bueno, aquí está la prueba, pues, empíricamente de que sí, que la meritocracia no necesariamente tiene un papel importante en torno a la movilidad social, por ejemplo. El simple ejercicio como tal puede responder varias preguntas y puede plantear varios escenarios o varias soluciones, que es a final de cuentas lo que ustedes tienen que hacer echando mano de micro, macro y mate, pues para poder plantear algún escenario alternativo, alguna solución, una política pública, tener herramientas quizá para llevar esto a otro tipo de análisis, es lo que harán al final, pero bueno, paro 10 segundos para que hagan las anotaciones y me voy a ir con el siguiente caso, completar el ejercicio y explicarles qué quiero que haya en el trabajo. Pues bueno, Sí, en este no salió la información sobre cuántos casos fueron predichos correctamente como en el anterior. en este caso no se puede porque ya tengo más de 2 Ah, categorías, sí, ya lo había dicho, perdón. Gracias. pero se asume, mira, me voy a regresar a lo que tengo acá, se asume que es un buen modelo por esto que tengo acá. En el gran global de 12.842 observaciones, 10.800 son bien predichas, 84%. Puedo asumir entonces que es un buen modelo. Está por encima del 80% sí o sí. Entonces no tendría mayor dificultad con eso. Ahora piensen en las posibilidades que tienen al utilizar este tipo de metodologías. Pueden ser estudios de género, entre entidades, entre poblaciones vulnerables, movilidad social, prácticamente todo lo que tiene que ver con evaluación de política pública, una parte está hecha con este tipo de metodologías, porque me garantiza saber entre 2 grupos poblacionales si ha habido éxito o no, por ejemplo, o en cuál sí y en cuál no. Y al saber en cuál sí, bueno, pues por qué sí y qué lo hace diferente del otro grupo. Entonces, sobre eso puedo ir haciendo estimaciones sin ningún problema.
yo estoy convencido de que no vivimos en Suiza, no vivimos en Noruega, en Finlandia, y acá la meritocracia no ocurre siempre. Si ustedes recuerdan sus clases de licenciatura, de bachillerato, de secundaria, la persona que los calificaba es la que les enseñaba, lo cual eso ya implica un conflicto de intereses, porque a nosotros también nos evalúan. Y si todo el grupo reprueba, incluso en este nivel, siempre habrá alguien que nos diga, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué reprobaron todos? Ya hay un conflicto de intereses solamente en que la persona que enseña califique. Tendría que haber un evaluador externo. Y no calificar nombres, calificar números. Elizabeth sería la 47, Luis el 80, Brian el 100, Carlos Manuel el 31, y ya, solamente ven números, califica y devuelve la nota. Y la única persona que debería de saber a quién corresponde el número y el nombre son ustedes. Y digo, bueno, pues el 31 sacó tanto, el 100 sacó tanto, el 80 sacó tanto, en fin. Ya ustedes sabrán quién es y al final se registra la nota y listo. Eso sí lo haría verdaderamente meritocrático, pero eso no ocurre. Tendría que ocurrir. Por ejemplo, en los empleos, cuando ustedes van a pedir un empleo, yo no sé cuál es la obsesión de que hay una fotografía. Cosa terrible. O cuando nos identificamos frente a alguna institución. Pues el país no tiene un carnet de identidad o un documento nacional de identidad como tiene casi todo el mundo. Aquí nos identificamos con la credencial de elector o el pasaporte. Y los que se identifican con el pasaporte, y eso está probado, tienen ciertos privilegios respecto a los que se identifican con la credencial de elector, por ejemplo. Este ejemplo es desgarrador. Yo conocí a alguien en la universidad, no hace, bueno, antes de la pandemia, fue padre. Su hijo creció, porque además es un hijo hombre, no era mujer, era hombre, y le contrató a una persona que le empezó a enseñar caligrafía. Me parecía normal, pero yo pensé porque le enseñaba a escribir. Y después cuando me explica la razón, pues me hace pensar en todo esto que les he dicho. Esta persona dice, yo le estoy enseñando, bueno, no yo le he contratado a una profesora de caligrafía a mi hijo porque en un futuro va a firmar papeles muy importantes. Y no puede tener cualquier firma como el resto de la población. O sea, dense cuenta, pues, si somos meritocráticos o no. Esa persona ya está asumiendo que su hijo va a firmar grandes papeles y seguramente lo hará, no tengo la menor de las dudas. Pero no sé si por una cuestión meritocrática o pigmentocrática. O sea, dense cuenta realmente del problema en el que estamos metidos como sociedad. Y seguramente ustedes conocen casos de esos también. Y lo tenemos tan normalizado que al final es indistinto ya y uno no acaba como por asimilarlo del todo. Pero bueno, paro 10 segundos para que hagan las anotaciones y pueda seguir con lo que resta de la sesión. Pero bueno, piensen en eso. Meritocracia, pero bueno. De verdad, estaría bastante bien que se aventara un ensayo sobre eso al final para graduarse. Puede ser una buena carta de presentación para un posgrado, para una maestría en el corto plazo. Hoy todas las maestrías en el mundo de ciencias sociales son temas que están discutiendo. O sea, no es que ya no se discuta política monetaria, por supuesto. No es que ya no se discuta teoría económica, por supuesto. No es que ya no se discuta quizá si estas condiciones de marginalidad y de nada siguen siendo vigentes, pero por supuesto que se discute, pero la agenda ya pasa por otro camino. Si ustedes en el corto plazo van a la frontera norte o sur de México, se van a dar cuenta que para ellos la inflación está más allá del bien y del mal, es otro el tema. Si ustedes manejan por una carretera de México, se van a dar cuenta que el tema está completamente alejado de los temas clásicos que estamos discutiendo en micro, en macro, en historia, en economía política. O sea, realmente el mundo cambió, pero no nos hemos dado cuenta que ya cambió. O sea, realmente no. O sea, yo hace poco estaba en Yucatán, no es frontera, pero me imagino que paso de ciertos migrantes caribeños. Me sorprendió terriblemente que una señora, estábamos formados para comprar víveres, y la señora estaba adelante platicando con era su hermana o un familiar, no sé, y le dijo, oye, ¿por qué ya no has ido a misa? No te he visto los domingos en la iglesia.
Y la señora con tal cinismo, descaro terrible, dice, no, ya no voy, hay un montón de negros afuera y no quiero ir, no los quiero ver. Bueno, pues es que esa es la realidad del país en el que vivimos. O sea, es la realidad. Y tristemente, pues, no debería de ser así. Y yo no lo esperaría todavía de una persona religiosa, donde supuestamente asumo que eran cristianas o católicas, pues los valores del cristianismo no son esos, pero bueno, sí era bueno que empezaran a discutir este tipo de temas. Y hay herramientas teóricas y metodológicas para hacerlo sí o sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, me voy al archivo de Excel. Voy a hacer lo siguiente, es que tengo que dejar de compartir. A ver, esperen. Y creo que esto les puede facilitar un poco el trabajo. El archivo que tengo acá lo voy a cerrar y a guardar para enviarles la plantilla que utilicé acá y puedan ver cuáles son las fórmulas que yo tengo. Entonces yo creo que eso les puede ayudar todavía un poco más. Ahí está. Si se dan cuenta es el mismo archivo que había adjuntado al comienzo. La única diferencia es que en la hoja 2 ya está el ejercicio completo. Por lo tanto, si la intención de ustedes es replicar un ejercicio con 3 categorías, aquí está. Si es con 2, bueno, ahora vuelvo a enviar el nuevo archivo, pero lo que necesito hacer es hacer el ejercicio. Entonces, denme unos segundos. Es que necesito buscar el archivo. Ya se nos había enviado ahí. Entonces, este archivo que está acá, ya también se los había enviado, pero se los voy a reenviar. Se los voy a reenviar ya con lo que haga ahora, que es lo que me faltó la semana anterior. La única diferencia, y ustedes decidan si va a ser con 3 categorías o con 2, es indistinto, solamente tienen que argumentar bien. La diferencia que tengo respecto al archivo que acabo de utilizar es que ya no tengo 3 categorías, ahora tengo 2. Si estoy trabajando con 2 categorías, forzosamente, el valor que yo le dé a uno es el de interés, por lo que comentaba al principio. Esto se desprende de una función de distribución binomial, por lo tanto, P es el éxito y Q es el fracaso o todo lo que no sea éxito. P más Q debe dar 1 y aquí está. 1 y 0. Esto es P y esto es Q. 1 es la población objeto de estudio. Aquí lo que hice fue decir lo siguiente. 1 son mujeres que tienen pareja y 0 son mujeres que no tienen pareja. Si ustedes ven la ENOE, se van a dar cuenta que la clasificación que hace INEGI no es la de soltero y casado y nada más, tiene diferentes categorías. Está casado, vive en unión libre con alguien, vive con alguien, está con alguien, comparten el mismo techo, como sea. Y los que no tienen pareja aparecen como solteras, viudas, divorciadas, sin pareja. Entonces, otra vez, así como hice con la paleta de pigmentos, acá lo que hice fue, bueno, agrupar a todas las que tienen alguna pareja, ya sea porque estén casadas, porque viven con alguien, porque están en unión libre, y las categoricé con 1. Y todas las personas, todas las mujeres que no tienen pareja, porque no tienen, porque están solteras, porque están viudas, divorciadas, viven solas, la categoricé con 0. Mi interés es ver cuál es la probabilidad de encontrar a una mujer que tenga pareja dadas estas condiciones del mercado de trabajo, es decir, la escolaridad, las horas que trabaja por semana, el ingreso que tiene por mes y la cantidad de hijos. Otra vez, como les mencionaba hace una semana, aunque los estudios de género comienzan encontrando diferencias entre hombres y mujeres en un montón de ámbitos,
en la economía, los estudios de género no solamente se centran en diferenciar a hombres de mujeres, también mujeres entre mujeres, con pareja o sin pareja, o con hijos o sin hijos, o por ejemplo en el sector formal o informal, por ejemplo. Infinidad de categorías. De hecho, recién, habrá sido hace 10 días, quizá o 12, no sé exactamente quién lo escribió porque cuando nos llega un ensayo a dictaminar solamente uno recibe el borrador y uno dice, bueno, la metodología está bien hecha, se puede publicar o no se puede publicar. Y lo que hacía era un trabajo de campo, la persona que lo hizo muy interesante, en un grupo de mujeres mayores de 40 años. Y la variable categórica era, ¿cuenta todo a su ginecólogo o cuenta algunas cosas a su ginecólogo? Es decir, qué apertura tenía con el prestador de servicios de salud y lo vinculaba con otro tipo de categorías como la escolaridad, por ejemplo, el ingreso que tenía, el número de hijos, el estado conyugal, el barrio en el que vivía y si tenía alguna afiliación religiosa o no. Y era bastante interesante ver cómo mujeres que eran un poco más reservadas con él o la ginecóloga tenían menor escolaridad o eran abiertamente cristianas. O sea, sí encontró pues una diferencia significativa en esta relación. Yo sé que a lo mejor es complicado para ustedes, pero sí tiene, pero debe tener también una implicación económica. Al final de cuentas, y eso también está siendo probado, bueno, los hombres rara vez vamos al urólogo, muy rara vez. Y eso también tiene una implicación en la productividad. Por ejemplo, o sea, al estar enfermo o batallando con ciertos problemas, pues hace que uno sea menos productivo o que estén otras cosas, por ejemplo, o que recursos del sector salud se estén desperdiciando porque no los tomamos, por ejemplo. Bueno, lo mismo ocurre acá. También pueden empezar a indagar sobre este tipo de escenarios. Hay economía de la salud, por ejemplo. Entonces sería interesante que lo vean como una opción. No creo que alcance el tiempo para el trabajo, será grandioso, pero bueno, en un mes va a ser complicado que lo alcance. Pero sí quizá pensarlo para el ensayo de graduación y que sea esa la carta de presentación para una maestría, o si ya son maestros para un doctorado, donde tendría bueno, pues, suficiente tiempo y recursos para poder probar algo más amplio. Pero bueno, me regreso a lo que tengo acá. Ya he importado la base. Y entonces otra vez, la única diferencia respecto al anterior es que sigue siendo una variable dependiente limitada, un logit, pero ya no es multinomial, es binario porque tengo dos categorías. Entonces le doy. Yo sé que el estado conyugal es lo que me interesa probar, 1 y 0. Y a partir de ahí, la edad como regresor, los hijos, la escolaridad, las horas y el ingreso. Ahí está. Tengo dos opciones en este caso, a diferencia de lo que tenía cuando había 3, 4 o más categorías. Pendientes en la media y valores P. ¿A qué me refiero con esto? Aquí sí lo puedo hacer a diferencia de lo que ocurría con una regresión logística multinomial. Las pendientes en la media no son otra cosa más que efectos marginales. Y los valores de P no son otra cosa más que las variables que son significativas a partir de una prueba de hipótesis con un nivel de confianza del 95%. Voy a hacer ambas para que lo vean. Valores en P. Ahí está. Es lo que tengo. Aquí les pediré otra vez que tomen una foto para que pueda hacer el mismo ejercicio en Excel y les pueda enviar ese archivo otra vez, ya tengan la plantilla y bueno, simplemente puedan ir haciendo los ajustes con el trabajo que ustedes tengan que entregar. Entonces, hagan una foto para que pueda ir explicando lo que hay. Les echo un poco más de agua, que es mucho calor.
había comentado hace una semana, solamente lo comento ahora. Si el valor está por debajo de 0.05, que es este alfa del 5%, quiere decir que la variable es significativa. Es decir, explica al modelo. Aquí sí tengo esta matriz de casos correctamente predichos, no hay ningún problema, y lo puedo resolver. Ahora, les decía que tenía otra posibilidad diferente a esta, y que era la de los valores en la media, las pendientes. Y está bien porque no es otra cosa más que los efectos marginales. Entonces, bueno, conyugal, las demás variables, y pido que me muestre las pendientes en la media, que es esto que tengo acá. Lo maximizo. Si se dan cuenta, todo es igual, salvo la última columna, que es pendiente. O, lo que es lo mismo, un efecto marginal. ¿Qué quiere decir esto? La edad, por ejemplo. Yo tengo un promedio de edad, no lo he calculado aún, pero bueno, supongamos que es 20 años. Si yo incremento un año la edad, se reduce la probabilidad en 0.4% de encontrar a una persona sin pareja. Recuerden que con pareja, perdón. Recuerden que aquí el caso de estudio es con pareja. Entonces, los efectos marginales hacen referencia a la variable que yo estoy estudiando, en este caso sin pareja. Es a la que le asigna el valor de 1. Por cada año que se incremente la edad a partir del promedio, la probabilidad de encontrar a una mujer con pareja se reduce en 0.04%. Los hijos. Si supongamos que el promedio son 2 hijos, por cada hijo adicional aumenta la probabilidad de encontrar a una mujer con pareja en 10%. ¿Sí lo ven? La escolaridad. Supongamos que el promedio son 12 años. Por cada año adicional de escolaridad, la probabilidad de encontrar a una mujer con pareja es del 0.6%. Las horas trabajadas. Por cada año adicional al promedio, supongamos que son 40, la probabilidad de encontrar a una mujer con pareja se reduce en 0.29%. Y vean esto, lo cual resulta completamente trágico. Por cada unidad que yo le aumento, o sea, es cierto que un peso es muy poco, pero no importa qué tanto me vaya, encontrar a una mujer con pareja se hace 0. Ahí sí es un efecto plenamente marginal y cercano a 0. Es cierto que la probabilidad de encontrar a una persona me da una respuesta, pero los efectos marginales también me dan una respuesta. Si yo estuviera pensando otra vez, por ejemplo, en un tema de cuidados, esta variable es importantísima. Por cada hora adicional que una mujer oferta empleo, la probabilidad de encontrar a una mujer con pareja se reduce. Y si se reduce la probabilidad de encontrar a una mujer con pareja, aumenta la de encontrar a una mujer sin pareja. Si está con pareja y está ofertando menos horas de trabajo, seguramente está realizando labores de cuidados en casa que no le permiten ofertar más horas de trabajo. Y ahí estaría ya la respuesta quizá a algo que se hayan planteado, simplemente con los efectos marginales. Cierto es que la probabilidad de ocurrencia es un valor importante, pero a veces también con el puro efecto marginal puedo responder cosas. Es el caso, por ejemplo, que tengo acá. Paro 10 segundos para irme a la plantilla de Excel y hagan las anotaciones o reflexiones que tengan que ir haciendo, que seguramente no son pocas, pero bueno. Piensen en este tipo de temas, realmente es interesante, es bueno. Hay alguien de aquí que es de ciencia política, me parece, ¿no? De la Facultad de Ciencia Política. ¿Quién es? Es Isha. Es Es sí. Isha. Sí, está por el chat. Isha. Bueno, tal vez conozcas a esta persona, tal vez no. Estudió ciencia política
y me tocó ser lector de la tesis de licenciatura. Y al final utilizó un modelo de regresión logística y lo que buscaba era probar si las personas de cierta comunidad o de cualquier comunidad votaban al partido que estaba gobernando si se cumplían ciertas características con el gasto. Y lo que encontró es que era más importante que estuvieran cambiando las banquetas que equiparan un hospital, por ejemplo, que estuvieran cambiando las banquetas o que le pusieran agua potable a la escuela. Y cuando hizo este trabajo de campo cualitativo, lo que encontró fue que la población percibía que se estaba gastando bien el presupuesto cuando se cambiaban las banquetas, porque es algo que estaban viendo ahí y que acaban haciendo todas las alcaldías y municipios, pues no porque les interesa cambiar las banquetas, sino porque llega cierto momento en el que si no se gastaron el dinero, se los quitan. Y el siguiente ciclo presupuestal, ya esa partida como tal ya no va, ya va recortado, tijereteado. Entonces, él, a partir simplemente de percepciones y apoyándose a este tipo de modelos, es lo que concluye. Una tesis bastante interesante, yo diría que incluso está por encima del nivel de una tesis de licenciatura. Entonces, dense cuenta que alguien que está haciendo ciencia política puede echar mano de esto, alguien que está en sociología puede echar mano de esto, en economía, en historia. Pero bueno, ya les tocará a ustedes en su momento hacer el análisis como tal. Bueno, hagan la captura, bueno, espero que la hayan hecho. Lo que necesito ahora es calcular los promedios para poder completar el ejercicio, tener esta parte cubierta. Los promedios estadísticos principales. Entonces requiero, bueno, voy a poner todos. Los más importantes. Aquí está. La edad, 38.75, 1.8 hijos, casi 2, 11.20 años de promedio de escolaridad, que es lo que hoy tienen las mujeres, de acuerdo a las encuestas mexicanas. Ofertan menos horas de lo legal, es decir, lo legal sería 40, ofertan 39. Y un ingreso bajísimo. Este es el último dato que hay, es del segundo trimestre de este año. 7,428 pesos. Nada. Bueno, ahorita veremos cómo está esto. Haga la captura para que me pueda ir a la plantilla de Excel. Ok, supongo que ya está. Y si me voy a la plantilla de Excel, bueno, otra vez, acá solamente tengo un grupo, por lo tanto solo voy a tener un bloque. La variable es el coeficiente, el promedio. ¿Cuál era la primera variable? Bueno, es la constante, obviamente. Pues, ¿cuál estaba? Edad, hijos, Después, hijos, después, escolaridad, horas e ingreso. más. Ok. Bueno, yo sé que el promedio de la constante es 1. ¿De la edad cuánto es? De edad es 38.75. De hijos es 1.849. De escolaridad 11.20. De horas 39.20. Ingreso 7,428. Coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de la constante? Es menos 0.60 y 4 sietes. 4 No, veces 7. 4 veces 7. Más. En edad, menos 0.00182570. Hijos. 0.427542. Escolaridad 0.0
274902. Horas menos 0.0118197. Ingreso 1.7582.5 por E a la menos 0.5. Entonces es 0.4 ceros. Sí. 0. Sí, son 4 ceros. Y el 17, 5825, ¿cierto? 17.5825, sí. Entonces es lo que aparece allá, ya quedó notación, ¿no? Sí, así aparece. Ok. Voy a calcular una variable extra. No voy a meterme a detalle porque este tema está agendado también para el siguiente semestre. Pero bueno, lo menciono rápido. No confundan los odds ratio con los efectos marginales. Son cosas diferentes. Solamente voy a calcular la variable para que vean cómo podrían echar mano de eso. El exponencial de cada uno de los coeficientes. Es decir, de esto que tengo acá, y todos. Y al final los que me interesan son estos que tengo aquí. ¿Por qué razón? Y está en concordancia con las pendientes. El valor que esté más lejano a 1, perdón, el valor que esté más lejano a 1 es el que más peso tiene para encontrar a una persona con las características que yo estoy buscando. El número de hijos. Si recuerdan, la pendiente o el efecto marginal de esta variable estaba en torno al 10%, me parece, por cada hijo adicional. Voy de todos modos para que lo vean, pero según yo hiciera esa. Sí, miren, hijos. Si el promedio de los hijos, como vimos, es 1.8, por cada hijo adicional, es decir, cuando llega a 2.8 hijos, ya tengo 10%, o sea, la probabilidad de encontrar a una mujer con pareja ya aumentó en 10%, solamente por aumentar un hijo. Y eso queda confirmado con lo que tengo acá. Es decir, cuando yo calculo la exponencial de los coeficientes, el valor que esté más alejado de 1, esa es la variable que más peso tiene. Y siempre va a estar en concordancia con el efecto marginal o la pendiente que yo calcule. Entonces no hay mayor problema ahí. Ahora, bueno, otra vez, Z. Yo sé que Z es la suma producto de los coeficientes con los promedios. Está. El numerador. Yo sé que el numerador es el exponencial y el denominador es 1 más el exponencial, se conforma el exponencial de esta suma producto. Dense cuenta que sigue la misma lógica de un modelo de regresión logística multinomial. Ahí está. Ahora sí, la probabilidad entre el denominador, 52%. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dadas estas características, tengo 52% de probabilidades de encontrar a una mujer con pareja. Había dicho que los hijos era una variable importante. Vamos a ver qué pasa si son 3 hijos. 64%. Es decir, más del 10% que estaba pronosticado por mi efecto marginal. Está en concordancia. Si hay más hijos, sí o sí tiene pareja. 64%. Vamos a ver qué pasa con las horas, que es algo que me estaba llamando la atención porque era una relación inversa. Por lo general son 40 horas, pero en México casi nadie trabaja 40 horas. Más o menos son 43, 44 por lo bajo. Son 44. Baja. Es decir, si ya estoy trabajando en un promedio más cercano a la realidad, tanto para formales como informales, es un volado. 50% de probabilidades de encontrar una mujer con pareja, pero también 50% de encontrar una mujer sin pareja.
Eso es extremadamente bajo. Me voy al doble, 15,000. No es que 15,000 sea mucho, pero bueno, es el doble. 55%, es decir, sube. Y aquí quizá podría ir resolviendo algunas cosas o combinándolas. Si el ingreso sube, pero también las horas, esto se mantendrá. Vamos a ver. Más o menos. Hay una relación entre este par de variables. Vamos a ver qué pasa con la escolaridad. Volvamos a los 17 años de una mujer que ha hecho toda la ruta completa. 56%. Ahora, yo simplemente al ver las pendientes o los efectos marginales y esta columna, podría saber entonces que la variable que más peso tiene son los hijos, sí o sí. Pero aún así podría ir haciendo combinaciones. Ahora, no solamente esta probabilidad resuelve alguna pregunta que ustedes planteen. También, como les mencionaba, puede estar a partir de los efectos marginales. Eso no puede resolver la pregunta y esto simplemente ser un complemento como tal. Ahora, lo que voy a hacer es enviarles esto con plantilla, porque lo que necesito es ya tuvo que haber llegado con la plantilla. Lo que necesito hacer es que vean un caso excepcional. Puede ocurrir, no es lo común, pero puede ocurrir. Aquí está. Solo esperamos a que cargue. Esperemos a que cargue un poco. Parece que Gretel no responde. Esperamos que haga la carga nada más. Ahí está ya. Vamos a que cargue. Lo que les quiero mostrar es un caso atípico y que les puede servir para saber que lo que están haciendo está con... Bueno, no es que esté mal, sino seguramente la selección de datos puede ser que tenga un error. Esperamos a que cargue. Sigue sin cargar esto. Ahí está ya, cargó. Les voy a compartir otra vez la pantalla. Es un caso excepcional. No es que sea lo común, pero puede ocurrir. Y si ocurre, sepan qué es lo que van a encontrar. Lo que estaba haciendo acá yo era un análisis comparativo por entidades. Nuevo León contra Ciudad de México. La entidad 1 y 0. 1 para Ciudad de México, 0 para Nuevo León.
tener la escolaridad de las personas que trabajan formal e informalmente, las horas trabajadas y el salario que perciben mensualmente. Al ser un modelo lógico binario, repito el proceso, entidad es mi variable dependiente, el resto son las independientes. Es indistinto si pido pendientes o valores P, solamente quiero que vean esto. Acá. Vean la matriz de casos correctamente predichos. Se predicen bien 4.103 casos, pero 4.102 son del que no me interesa y solo uno del que sí me interesa, ¿sí lo ven? Esta diagonal. A pesar de que tenga un número de casos correctamente predichos adecuados, siempre busquen que haya cierto equilibrio entre una variable y otra. Aquí muy probablemente la selección de variables no se acorde con lo que yo tenga. Es probable que existan muchas filas que sean iguales o similares. Seguramente el problema está por ahí. No es algo que les vaya a ocurrir, seguramente no, pero si ocurre, no importa que esto tenga un porcentaje aceptable. O sea, a final de cuentas, si solamente está prediciendo un caso bien, no tiene mucho sentido seguir. Realmente no lo tiene. Es un caso extremo, pero presten también atención a ese tipo de cosas. Que haya cierto equilibrio entre la variable 0 y 1 en esta matriz de casos correctamente predichos. Puede ocurrir, no es lo común. Seguramente no les ocurrirá, no es lo común, pero si llegase a ocurrir, bueno, se sabe qué es lo que tienen que hacer, replantearse todo prácticamente. Bueno, dejo de compartir esto para escribir por el chat. Ahora sí, tiene que llevar en las fechas. Creemos que era el 13 de diciembre la entrega. Yo les pediría lo siguiente. Manden un correo, no tiene caso que vengan hasta acá, manden un correo con el trabajo y si en 10 horas no les he contestado, vuelvan a mandar hasta que les conteste de recibido. Esa es la garantía de que ya estoy leyendo el trabajo. Si no les he contestado de recibido en 10 horas, lo vuelven a enviar, no hay ningún problema. Y en alguno les tendré que contestar. Yo las calificaciones las estoy subiendo hasta el jueves, seguramente, el jueves 16 más o menos. ¿Qué debe de llevar? Bueno, lo que te lleva todo ensayo, todo trabajo. Primera parte, la introducción. Llámese tesis, llámese ensayo, llámese trabajo. La introducción justifica por qué están estudiando eso. Hace un resumen del trabajo y, como toda introducción, se plantea un objetivo, una hipótesis y una pregunta de investigación. Solamente con que planteen una pregunta que va a ser resuelta por el modelo es más que suficiente. No es necesario plantear una hipótesis ni objetivos. Solo con que planteen una pregunta suficiente. Por ejemplo, ¿cuál es la variable que tiene más peso entre las mujeres con pareja del país en el segundo trimestre de 2022, dadas estas condiciones? Bueno, la variable que más peso tiene es el número de hijos. En fin, se resuelve la pregunta. La sección 2. Todo ensayo, todo trabajo, toda tesis tiene una referencia teórica. Si ustedes deciden una teoría de capital humano, está bien. Una teoría heterodoxa, está bien. Teoría neoclásica, está bien. Esta teoría que ustedes han elegido, ¿qué dice? Que es con la que van a concluir a final de cuentas, apoyándose en los resultados. Debate teórico puede ser una hoja, 2 hojas. Tal teoría establece tales postulados, aunque tal autor ha encontrado tal cosa. Si es una sección de puras citas, mucho mejor. Recuerden que todo debate teórico conlleva eso, que sean referencias de alguien que ya lo ha trabajado previamente. Ahora, no confundan teoría con evidencia empírica.
Teoría es eso, teoría pura y dura. ¿Qué ocurre con tal variable si tal variable se mueve? Listo. No estamos hablando de valores, una variable como tal que se mueve. ¿Qué ocurre si tal ecuación sufre una modificación? Listo. Puede haber gráficos, puede haber ecuaciones, puede haber teoría, supuestos, hipótesis, pero no hacen referencia a un país. Recuerden que la teoría es eso, simplemente son postulados, supuestos, ecuaciones, gráficos que explican un problema y que después ustedes lo llevarán a un escenario en particular, que es el que están estudiando. Sección 3, datos y modelo, donde tomaron los datos, que hicieron, hacen el modelo. Fin. Conclusiones. La pregunta en qué sentido se responde y qué conclusiones sacan de los resultados que obtuvieron del modelo con la parte teórica que ustedes han elegido. Listo. Pareciera muy complejo, pero realmente no lo es. Realmente no lo es, está en función de si dominan la teoría que han elegido o no. Y la última parte, referencias. Es decir, qué textos o qué material han utilizado para explicar esto. Pareciera extenso, pero yo creo que esto no les toma más de 8 o 10 páginas. O sea, es algo muy concreto, muy, muy concreto. Y al ser muy concreto, bueno, está perfectamente bien acotado. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Seguros? No, dije, bueno, esto puede ser 10, si son menos está bien, siempre y cuando esté bien explicado, y si son más está bien. Mira, si te quieres aventar 50, adelante. No te quito las ganas, pues, pero a veces el hecho de que escriban mucho no garantiza que se explicó bien o hay cierta calidad en torno a esto. Veanlo de la siguiente manera. Una tesis de licenciatura no debe pasar de 50 páginas. Ya son muchísimas. Una tesis de maestría, yo creo que en las 70 como tope está aceptable en el límite. Y una de doctorado no pasa de 200. Uno tiene que explicar de la mejor manera y de la manera más concreta algo. Si aquí son 5 páginas, pero todo está perfectamente bien explicado, no hay problema. Es más, incluso el debate teórico puede ser un mapa conceptual. Y un mapa conceptual cabe en una hoja. Y es más que suficiente si está perfectamente bien explicado. Echen mano también de ese tipo de elementos. No importa, no hay extensión ni para abajo ni para arriba, no hay problema. ¿Qué otra pregunta? Es individual, no es en equipo. Si es que lo estaban pensando. Yo, profesor, disculpe, aquí en la parte de datos y modelos sería, bueno, en lo del modelo sería utilizar el programa Gretel. Si quieres usar Stata, adelante. Si quieres usar R, adelante. Ok, gracias. No hay problema. Ahora sí les pediría, eso sí, ustedes lo entregan en formato Word, pero también les pediría que en formato Excel me entreguen los datos para que yo los pueda replicar y saber que lo que dio es lo que me están diciendo que es. Entonces entregan todo lo que han escrito, pero también en un archivo Excel, XLS, los datos. Y yo con eso puedo corroborar que en verdad están, o sea, que los datos que están planteando ahí son los datos que en verdad se generaron a partir de lo que ustedes recopilaron. Para practicidad, yo les recomendaría lo siguiente. Usen la ENIG o usen la ENOE. Son las dos encuestas más completas que tenemos y con mayor información para poder hacer este tipo de trabajos. No porque es una encuesta de ocupación y empleo, no se pueden hacer otras cosas. Hay muchos trabajos sobre migración hechos a partir de la ENOE, por ejemplo. Hay muchos trabajos de género hechos a partir de la ENOE y que no necesariamente están vinculados con cuestiones laborales. Por practicidad, yo les diría, bueno, vayan directamente a la ENOE o a la NIG, pero si quieren usar otra base porque hay otro tema o lo que sea, adelante, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Todo claro? Profe, por ejemplo, ahí en el trabajo que hemos estado replicando, o usted tomó datos de la ENOE, es como de un trimestre ahí, tan solo nada más es de un trimestre. De un trimestre, porque es un corte
transversal. El último dato disponible de la ENOE es el segundo trimestre de este año. Ok, entonces en ese caso estaría bien basarnos igual como en el último de los últimos datos, igual que proporciona la ENOE en este caso. Pues es que depende qué quieras probar. A lo mejor tú quieres probar algo que esté vinculado al 2000. Pues te vas a la encuesta del 2000, por ejemplo. A lo mejor Perfecto. está en, no sé, algún cambio derivado de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues tú vas al 94-95. Depende qué es lo que quieras probar. No es sujeto a que sea forzosamente este año, pues. Perfecto. A lo mejor tú quieres ver qué pasa con cierto tipo de trabajos justo después de la pandemia, justo después de que se acabe el distanciamiento social. Pues tú tienes que ir al primer trimestre del 21, por ejemplo, para ver qué pasa. O qué pasaba antes de la pandemia. Bueno, pues te vas al último trimestre del 19 o al primero del 20, por ejemplo. Depende, está en función de lo que quieras probar. Ok, lo entiendo, profe. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa? Bueno, supongo que todo está claro y en orden. Nos vemos el siguiente jueves. Yo estaré en el aula 5:30. La liga de Zoom será la misma, no se preocupen. Ya yo me pongo de acuerdo con Pablo para que él también pueda trabajar pues, con los que están aquí, con los que estarán virtualmente. La dinámica pues, va a ser la misma, solo que ahora en vez de estar con una pizarra digital, pues estaré entre una presentación y el pizarrón, pero bueno, no va a cambiar demasiado. Yo no tengo ningún inconveniente si usan o no cubrebocas, pues, la decisión de ustedes. Yo ya no lo uso, de hecho, pero si ustedes quieren que lo use, no tengo ningún problema, nada más me dicen y me lo pongo. Si quieren que lo usamos todos, lo usamos todos. Si lo quieren usar ustedes y yo no, igual no hay ningún problema. Ya ustedes me comentan eso antes de empezar la clase. No hay ningún problema, estoy completamente vacunado, mi cartilla de vacunación está en regla, es que no se preocupen. Y bueno, eso sobre el uso del cubrebocas. Entiendo pues que algunos llegan corriendo del trabajo. Si quieren comer algo en el aula, tampoco tengo ningún problema. Pueden beber agua, comer algo. Lo único que les pediría es que no sea algo muy oloroso. O sea, no lleguen con un taco de carnitas o un pan vaso, porque además de que se los va a antojar a todos, va a ser un poco complicado, pero bueno, pueden comer en el aula, no hay ningún inconveniente. Hay filtros de agua acá, entonces si traen un termo, un vaso, bueno, pueden estar bebiendo agua sin problemas. La cafetería es un caos y cara, es mala y cara. Entonces, bueno, ustedes saben si se animan a comprar algo. Y ya, creo que son como las recomendaciones previas. Cualquier cosa, bueno, pues nos comunicamos antes del jueves. Y si no, nos vemos el jueves presencial a las 5:30, ¿de acuerdo? Sí. 205. De todos modos, saliendo del ascensor hay una banca. Yo voy a estar sentado ahí por si hubiera algún cambio. Si hay un cambio, pues es en el salón de al lado, o sea, tampoco es que nos vayamos 1 kilómetro más allá. Hasta donde tengo entendido, el 205 tiene esta modalidad para transmitir vía YouTube, Zoom a los que no están, pero si no, si sistemas nos dice, bueno, es el 6 o el 7, bueno, pues yo los espero ahí, les digo, bueno, es aquí al lado, y yo le avisaré a Pablo, obviamente, que es en el salón de al lado, o sea, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues nos vemos en una semana. Me va a dar mucho gusto verlos al fin presencialmente. Algunos ya los conozco, a otros no, pero bueno, me va a dar mucho gusto verlos. Nos vemos en una semana. Gracias, Gracias, profe. Gracias. Gracias, Buenas profe. tardes. Adiós.